Bueno, bienvenidos nuevamente a la sesión de hoy de Academia Libertaria y entramos a la segunda parte. Vamos a hacer ahorita la sección de preguntas y respuestas sobre la clase de hoy y en general sobre el tema de derecho natural. Y hoy hemos explicado el concepto de derecho natural y cómo podemos entender ese concepto en el sentido de propiedad natural. Y que todo derecho a hacer algo o todo uso jurídico de hacer algo tiene que ver o tiene que estar fundamentado en esa propiedad y en especial en esa propiedad natural. Muy bien, ese fue el tema de hoy, así que abrimos ahorita la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos primero con Daniel, luego con escapismo. Entonces, Daniel. Hola, profe, buenas noches, buenos días Buenas allá noches, Daniel. y buenas noches a todos. Pues retomo entonces pues dos cosas. Primero voy a hacer un apunte y segundo voy a hacer una pregunta, ¿vale? Sobre el apunte, pues retomo el punto, digamos, abordado por la doctora Mónica pues, la pregunta que hizo durante la clase, referido al tema de el saboteo de tierras en la conquista. Digamos que ya este es un tema que hemos abordado durante mucho tiempo porque es casi que una frase de cajón el tema de que el capitalismo sí tuvo como efecto la conquista, digamos que para mucha gente es materialización del capitalismo, Ajá. cuando digamos que cuando uno le explica así desmenuzadamente, oiga, es que el capitalismo no es ambición al 100%, así pase por encima de la gente, es que el capitalismo sí tiene ciertos presupuestos donde está la igualdad jurídica y precisamente el derecho de propiedad. Entonces no es que la conquista fundamente el capitalismo, es que en realidad si usted es un capitalista coherente, no puede estar a favor de la conquista, precisamente por el tema que abordó pues, doña Mónica. En ese sentido, lo que yo quiero hablar es un tema muy importante que a mí me parece fundamental en el debate que nosotros tenemos sobre la libertad y que es un tema que no sé, digamos que de pronto es por causa de lo que muchas veces ha mencionado el profesor Luis Eduardo, que la economía austríaca ha tenido un avance brutal en materia económica, pero parece que en filosofía y teoría jurídica sí se ha quedado un poco más corta. En ese sentido, yo quiero hablar un poquito de la responsabilidad porque me parece muy importante y ojalá pues podamos profundizarlo más en un seminario, porque digamos que siempre hay un debate entre responsabilidad social y comunitaria y responsabilidad individual. Y digamos que el profesor ya explicó durante la clase, cuando abordaba el tema de responsabilidad jurídica, como la entendemos hoy en día, que esa responsabilidad no hay más que entenderla de forma individual. Sin embargo, hay un discurso de la izquierda que ya es, pues, digamos, el discurso más popular, que es el hecho de decir responsabilidad social. Este grupo es responsable de la opresión de este otro. Tenemos que hacer esto o aquello porque este grupo y esta raza y este género y esta clase y todo se ve así, como una masa, no como individuos. Y lo que más se le critica, digamos, al liberalismo en cierta parte, digamos, del ámbito intelectual es precisamente eso, el hecho de que uno sí divide al individuo de una forma natural, una esencia natural que tienen los individuos, y eso en muchas teorías se niega porque dicen que no llega a fundamentarse, y etcétera, 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 y entonces se llegan, digamos, a estas ideas totalitarias. Sin embargo, pues es para que ustedes pues tengan en cuenta algo y ojalá prendan, no sé, una amor hacia este tema, porque me parece a mí que esto resuelve el 80% de los debates que hay en la esfera pública hoy en día, y es que el libertarismo, claramente por lo que estamos hablando, se fundamenta en una responsabilidad individual. Esto, pues por lo que yo he estudiado poco, ya pues el profesor me complementará la respuesta, viene desde Aristóteles, porque en Aristóteles es que se hablaba que la responsabilidad viene inherente a la acción y la acción es inherente a la voluntad. La voluntad, digamos, viene determinada, la acción viene determinada por la voluntad y pues ya desde la praxeología de Mises se habla de que las personas tienen voluntad, los grupos no, la sociedad no tiene voluntad. Es una voluntad individual porque es una característica, digamos, natural de la persona. Y en este sentido, solamente esa voluntad individual es la que puede fundamentar la responsabilidad. Y a pesar de que muchas veces se habla, es que los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres. Realmente, como lo decía el profesor, demuéstreme que usted, mujer, que reclama ese daño, sufrió el daño. Y segundo, como muy bien lo explicó pues el profe, demuéstreme que yo soy responsable de reparar ese daño. Porque entonces ya se llega a la segunda tergiversación, que ya no es solo el tema de la responsabilidad, sino el tema de la reparación. Porque entonces dicen, el derecho es algo bueno y la aplicación del derecho es compensar un mal. Por lo tanto, si existe un mal en la sociedad o algo que nos parezca malo, nosotros tenemos que aplicar el derecho para generar un bien. Y lastimosamente esa narrativa ha generado precisamente que cuando las personas dicen es que existe pobreza, entonces, tenemos que aplicar el derecho. Es que es injusto que exista un mal, es injusto que exista pobreza. Y como ya muy bien lo ha explicado el profesor Luis Eduardo, uno tiene que demostrar quién es el responsable de compensar ese mal.
porque si la verdad es que no existen responsables, no tiene por qué existir una aplicación coercitiva del derecho, solo el de derecho natural, porque el derecho natural precisamente habla de, digamos, repeler agresiones y como ya los vengo diciendo, esa agresión depende de la voluntad de un individuo. Por lo tanto, es que esto es muy malo, entonces tenemos que aplicar el derecho. Muy bien lo venía explicando el profesor durante toda la clase, es muy malo comer carne, entonces apliquemos el derecho para coercionar a todo mundo. Ese no es el caso. Realmente tienen que haber afectaciones concretas, ya es por la voluntad concreta de un individuo concreto, o pues obviamente puede darse en el caso de grupos, pero tienen que ser grupos que todos, digamos, una organización criminal, entre comillas del Estado, pero no, bueno, es el chiste, una organización criminal como un cartel donde todos están de acuerdo y llevando su voluntad por un fin que ellos saben que es ilícito, que ellos saben que es injusto y que están llevando a cabo actos en contra de lo que nosotros queremos proteger como sociedad o de lo que el derecho natural protege dentro de todo. Entonces, digamos que esa es como una entrada al tema. Me parece a mí que la responsabilidad individual y fundamentar más este tema de la responsabilidad individual ayudaría en un 90% a los debates con los temas libertarios. Digamos que esto va fundamentado en seguir, digamos, delimitando y diciendo es que aquí existe un individuo con esencia natural y no es solamente estamos disueltos en una masa así como sin voluntad, sin mente, no, solo somos una especie de tuerca en un sistema. Y por lo tanto, pues me parece a mí, eso también nos ayudaría mucho en la esfera política con el tema de la justicia social, que es el discurso por el que se terminan llevando ese tipo de políticas al Estado. Como muy bien lo plantea el profesor, parece que muchas veces hay políticos motivos políticos por detrás, claramente los hay, y el tema de, digamos, fomentar cada vez más la responsabilidad individual me parece a mí fundamentaría mucho más pues ese tema. Y ya la segunda pregunta, profe, es ya relacionada con el tema del derecho natural, pues como lo venimos viendo, y lo que se alcanzó a abordar un momento de la clase, que es el tema del derecho natural en la guerra o la guerra en el derecho natural. Porque vuelve y juega, hay un déficit de filosofía y derecho en la escuela austriaca, lastimosamente, más sin embargo recuerdo mucho que usted decía que Rothbard decía, bueno, listo, cuando existe una afectación, tiene que existir justicia, pero la justicia no sea solamente por la compensación, sino que tiene que existir una sanción que le quite al agresor, digamos, las ganas de volverlo a hacer, que cumple una función casi que de prevención. Entonces decía Rothbard, para mí lo justo es que si él estaba dispuesto a robar 1000, pues a él se le compensen esos 1000 que robó, más 1000 más, porque eso era lo que estaba dispuesto a hacer. Entonces, de cierta manera, no es solamente una compensación casi que aritmética, sino que, pues basado en la teoría de Rothbard, él también exige que exista una sanción adicional. Ahora bien, ¿por qué lo digo desde el punto de vista de la guerra? Porque cuando estaban hablando con escapismo ese tema de la guerra, a mí se me vino a la mente el tema de la Segunda Guerra Mundial y cómo Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, que fue mediante el bombardeo de Pearl Harbor. Pero es que en Pearl Harbor hubo 2.400 heridos, no, muertos, perdón, donde la gran mayoría eran militares y solamente habían como 60 civiles. Y al final de esa guerra, digamos, la consecuencia de toda esa guerra y la venganza, bueno, no sé si decir venganza o, eh, no sé, contraagresión justa de Estados Unidos, ya que él era, o pues supuestamente había sido agredido. Supongamos que no hubo pagos ni esas teorías conspiratorias, sino que de verdad Japón atacó a Estados Unidos. Entonces, realmente la consecuencia de todo esto fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que a pesar de que en Pearl Harbor hubo 2.000 muertos y 60 civiles muertos, Pearl Harbor y Nagasaki suman más de 220.000 y casi todos eran civiles porque eran ciudades. Entonces la pregunta es, primero, eso, pues claramente como Estados Unidos ganó la guerra, a nadie le importó eso. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en que obviamente hubo una desproporción, pero entonces la pregunta sería, nosotros creo que tampoco estaríamos de acuerdo a que si Japón hubiera asesinado 2.000 norteamericanos, Estados Unidos hubiera atacado a Japón y hubiera matado solo 2.000 japoneses, como si eso fuera corriera una suerte de ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, sino que nosotros asumiríamos que como Estados Unidos atacó a Japón en el rol de víctima, de agredido, tendría el derecho de sancionarlo en una mayor medida en virtud de que, pues, digamos, un principio general del derecho, lo que está quieto se deja quieto y quien comenzó agrediendo fue Japón. Entonces, en ese sentido, profe, esa ya sería la pregunta. ¿Qué considera, qué agresión por parte de Estados Unidos, digamos, qué defensa por parte de Estados Unidos consideraríamos justa en vista de que ya hubo la agresión por parte de Japón? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, entonces Daniel ha planteado muchos temas. Entonces voy a ir mencionando pues uno por partes, ¿no? Entonces, en relación con el tema de la conquista, en efecto, la izquierda suele presentar la conquista
como ahí está claro, ¿no? El discurso de ellos es la opresión de la civilización europea, etcétera. Y nosotros conocemos muy bien ese discurso. Ahora bien, ¿qué es lo importante de caer en cuenta acá? Que nosotros solamente podemos hablar de agresión y de injusticia por parte de los conquistadores sobre la base de los derechos naturales, es decir, del reconocimiento de los indígenas como personas y de su propiedad. En efecto, nosotros podemos decir que lo que hicieron los conquistadores fue injusto, precisamente porque los conquistadores no respetaron a los indígenas como personas y no respetaron la propiedad de los indígenas. Cuando los conquistadores mataron injustamente, esclavizaron injustamente o robaron injustamente la propiedad de los indígenas, los conquistadores se comportaron como agresores y por lo tanto como criminales. Y podemos nosotros distinguir esas acciones como unas acciones criminales. Pero fíjense ustedes que para poder yo descalificar lo que hicieron los conquistadores, yo tengo que suponer el orden natural y tengo que suponer la propiedad. En ese sentido, fíjense ustedes que la denuncia de esos crímenes no es algo que hayamos hecho nosotros por primera vez. No es que ahorita, gracias a que existe el marxismo y la izquierda, estamos nosotros denunciando los crímenes e injusticias que cometieron los conquistadores. Todo lo contrario. Ya desde aquella misma época se denunciaron esos crímenes. Nosotros conocemos esos crímenes porque en aquella misma época hubo un montón de personas que denunciaron los crímenes y decían, mire lo que esta gente está haciendo acá, mire lo que esta gente le está haciendo a los indígenas, ¿ya? Entonces, ya nosotros tenemos un montón de defensores que hacían eso y que la razón como criticaban esos crímenes que hacían los conquistadores y muchos españoles era precisamente utilizando las categorías del derecho natural. En otras palabras, había un grupo de españoles que estaban cometiendo crímenes y había otro grupo de españoles que estaban denunciando esos crímenes. Entonces la cosa no es que no, los españoles vinieron, vuelve y juega. Las cosas siempre son en concreto. ¿Quiénes hicieron eso? Es con nombre. Es decir, hay una, porque como me estoy adelantando lo que dice Daniel, aquí no actúan abstracciones. En el mundo humano actúan personas. Y nosotros siempre podemos ver las acciones de personas. Así actúan institucionalmente y en nombre de personas jurídicas, es decir, de personas que son ficticias. Pero al final esas personas ficticias están actuando, son un medio de acción de personas naturales. Es decir, si nosotros formamos una empresa y creamos una empresa, luego esa empresa va a tener una personalidad jurídica y esa empresa va a actuar, es decir, la empresa va a comprar un lote o la empresa va a comprar cierta cosa y la empresa va a contraer deudas. Y eso es un medio de acción y es una institución jurídica. O sea, las personas jurídicas, las personas, digamos, ficticias, no es algo injusto, es un medio de acción. Pero detrás de esa persona jurídica, fíjense, están aquellas personas naturales que crearon esa persona jurídica para actuar. Es decir, siempre, digamos, en última instancia, podemos rastrear nosotros toda acción a una o varias personas naturales. Pues bien, lo mismo ocurrió en la conquista. Es que hubo personas concretas cometiendo crímenes, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que era un crimen? Porque no respetaban ni a la persona ni a la propiedad de otro. Pues bien, aquellos que denunciaron estas injusticias lo hicieron utilizando el lenguaje del derecho natural. De hecho, digamos, el más relevante del punto de vista conceptual, que es digamos, que está a la base de todo este discurso, es el padre Francisco de Vitoria. El padre Francisco de Vitoria, ya, que es una figura fundamental de la Escuela de Salamanca. El padre Francisco de Vitoria precisamente es el primero que utiliza de manera clara todo esta ciencia jurídica medieval y todo este aparataje conceptual de el derecho natural y de los derechos naturales para condenar los crímenes que estaban cometiendo los españoles. Y, por ejemplo, el padre Francisco de Vitoria, ¿qué es lo que nos dice lo siguiente? El padre Francisco de Vitoria nos dice claramente lo siguiente, y es esto. Los indígenas, como son seres humanos, como son personas, pues entre ellos y los españoles rige el mismo derecho natural. Y en ese sentido, decía el padre Francisco de Vitoria, los españoles en sus tratos con los indígenas tienen que respetar
su libertad y tienen que respetar su propiedad. Ahora bien, de la misma manera, en ese trato, los indígenas tienen que respetar a la persona y a la propiedad de los españoles. Y de esa manera, decía el padre Francisco Victoria, los españoles no tienen derecho a atacar a las comunidades de los indígenas y a establecer, a imponerles gobernantes porque ellos tienen sus propios gobernantes. Eso sí, hay un montón de tierra vacía que no es de nadie y en aquellos lugares los españoles se podrían asentar y apropiarse de esas tierras y establecer relaciones de comercio libre. Fíjense que desde el punto de vista del derecho natural las cosas son claras. ¿Acaso los indígenas de aquella época controlaban cada centímetro de territorio? Evidentemente no. De hecho, la mayoría de los indígenas eran nómadas. Eran muy pocos las tribus de indígenas que eran sedentarias y tenían, digamos, propiedad privada sobre un pedazo de tierra. Lastimosamente, o lastimosamente no, la realidad fue que la mayoría de los pueblos indígenas eran pueblos muy primitivos y en ese sentido, adicionalmente, en ese estado de primitivismo, pues no eran sedentarios, sino que eran nómadas. Entonces, había una enorme cantidad de tierra que no pertenecía a nadie. Ahora bien, igualmente es injusto, por ejemplo, lo que hacían los conquistadores que decían, no, por orden de la reina, de aquí hasta donde yo veo o tanto, le pertenece a la reina. No, la propiedad no se declara por decreto. La propiedad es una realidad del mundo y depende del hecho de la apropiación. Y en este caso de la apropiación originaria, es decir, una tierra que no es de nadie, yo me la apropio, ¿no? Y así se establecen los límites naturales de la propiedad, de lo mío y de lo tuyo, de lo propio y de lo ajeno. En ese sentido, fíjense ustedes que las relaciones entre los españoles y los indígenas, si hubieran sido pacíficas, se hubieran dado en el ámbito del derecho natural. Distinguimos a las personas, distinguimos lo propio, estos territorios le pertenecen a los indígenas concretos, estos territorios que no son de nadie, los españoles se los pueden apropiar. Y habría orden en las relaciones del mundo. Lastimosamente eso no fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que los españoles vinieron y agredieron a los indígenas. En ese sentido, hubo, digamos, una agresión y por lo tanto muchos de esos pueblos indígenas fueron agredidos. Pero igualmente, también muchos indígenas agredieron a los españoles injustamente. Ahí se dio de parte y parte. Aunque al final, digamos, en esa guerra ganaron los españoles, no por eso vamos a dejar de ver que en esa guerra hubo también agresiones injustas de parte de los indígenas. No solamente esto. Si uno se encuentra a unos pueblos indígenas cometiendo crímenes a su vez, pues ahí estaría justificado el uso de la fuerza. Por ejemplo, los aztecas cometían todo tipo de atrocidades contra otros y hacían sacrificios humanos a gran escala. Evidentemente, los sacrificios humanos, como lo vimos en la clase anterior, en las dos clases anteriores, serían una moralidad inválida. Es decir, a sacrificar a otros seres humanos de manera sistemática, como lo hacían los aztecas, es claramente un gigantesco crimen. En ese sentido, está justificado el uso de la fuerza para defender a estas víctimas. Es decir, es algo que no merece respeto alguno. Es decir, ni los españoles ni nadie están obligados a quedarse de manos cruzadas cuando ven a un grupo de personas matando en sacrificios religiosos, ¿no? Por la fuerza a otras personas. De hecho, esta es la razón por la cual muchos pueblos indígenas, de hecho, oprimidos por los aztecas, se unieron a los españoles y los ayudaron a derrotar a los aztecas. Es decir, vieron en los españoles una fuerza liberadora. Ahora bien, lastimosamente en estas situaciones siempre hay mucha confusión y por eso hay que estudiar las acciones concretas y los hechos concretos para distinguir en cada caso quiénes son agresores y quiénes son agredidos, hasta cuándo hay justicia, hasta cuándo estamos por fuera de la justicia. Eso no se puede hablar en abstracto, es decir, así como yo no puedo decir los españoles son unos criminales y los indios eran todos unas víctimas. Esa afirmación así es completamente irresponsable y, digamos, no obedece a la realidad histórica. La realidad histórica fue mucho más compleja. Y en ese sentido, si yo quiero entender qué fue lo que ocurrió, pues yo tengo que ir a qué? A la historia e ir viendo caso a caso de qué es lo que estamos hablando. ¿Hay aquí agresión o no hay agresión? ¿Ya? Puede ser el caso, por ejemplo, de que lleguen un grupo de conquistadores, se apropian de los territorios de los indígenas, los esclavizan, etc. Y dijimos, estos son los criminales. Pero puede haber el caso de unos colonos españoles que se
digamos, fundan una ciudad donde no hay ningún control indígena y esos colonos españoles vienen y ¿qué? Los agreden unos indígenas. Ahí quiénes fueron los agresores. Entonces, siempre hay que ver es caso por caso. Caso concreto por caso concreto, acción por acción para determinar quiénes son los agresores, quiénes son los agredidos, si hay uso justificado de la fuerza o no. Pero todo este discurso que estamos hablando para, digamos, denunciar muchas de esas acciones criminales que cometieron los conquistadores, solamente podemos denunciar como crímenes esas acciones si suponemos de base el derecho natural, que de hecho fue lo que hicieron aquellos hombres en aquella época como Francisco de Vitoria, por ejemplo, que denunciaron los crímenes que se estaban cometiendo en América por parte de muchísimos conquistadores españoles. Esa denuncia que se hizo en aquella época, ¿no? Se hizo gracias precisamente a esto de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Al reconocimiento del orden natural, al reconocimiento de que hay algo que se le debe a cada persona por el solo hecho de ser persona. Y eso es lo que dijo Francisco Vitoria y todos los de su escuela, a saber que los indígenas eran seres humanos y como seres humanos se les debía algo por naturaleza. ¿Qué se le debía? Lo mismo que se le debía a los españoles. Eso es muy importante. Muy bien. Eso, digamos, eso es tu primer tema. En segundo lugar, fíjense ustedes que eso se relaciona precisamente con lo segundo que dijo Daniel, que es el tema de la responsabilidad. Hoy en día a la izquierda, que es una herencia del marxismo, le gusta agrupar a las personas en clases indiferenciadas y decir que todos los miembros de esa clase tienen los mismos intereses. Y eso de manera a priori, es una declaración absoluta que ellos jamás justifican. Y obligarlos a justificarla sería una manera de mostrar la falsedad que hay en esa afirmación. Entonces, la distinción de clase original de Marx era entre los capitalistas, es decir, los dueños de los medios de producción, y los trabajadores, los obreros. Esas eran, digamos, las dos clases enfrentadas. Y entonces, si yo pertenezco a la clase capitalista, tengo unos intereses, son los mismos intereses de toda la clase. Si yo pertenezco a la clase obrera, yo tengo los mismos intereses y estamos, digamos, unificados en eso. Y hay esa guerra. En la realidad, pues evidentemente no existe tal cosa. Y no es cierto que todos los trabajadores tengan los mismos intereses, ni es cierto que todos los dueños del capital tengan los mismos intereses. Eso, digamos, históricamente y en la realidad es falso. Entonces, digamos, estas clasificaciones marxistas no pasan de ser abstracciones injustificadas. Pues bien, esa estrategia marxista es la que se aplica hoy por doquier. Entonces se identifican dos clases, hombres y mujeres. Entonces hoy todo el discurso feminista está montado sobre la idea de que hay una clase que son los hombres, hay una clase que son las mujeres, los opresores son los hombres, los oprimidos son las mujeres, pero en abstracto. Es una afirmación a priori, ¿no? Y entonces eso es de manera fundamental. Entonces hay una guerra entre hombres y mujeres. O en Estados Unidos se utiliza mucho blancos y negros. O bueno, y así usted se puede inventar cuánta distinción haya, ¿no? Adicionalmente, hoy en día se le ha metido también el concepto de minoría. Entonces, normalmente se pone como que la mayoría es opresora, la minoría es opresora. Pero ¿qué se identifica como mayoría y como minoría? Pues esa conveniencia del gusto de la persona. Por ejemplo, hoy en día nadie menciona, por ejemplo, como una minoría a los no vacunados. Sin lugar a dudas, los no vacunados son hoy en día una minoría. Y los que no se quieren vacunar o no se dejan vacunar son una minoría. ¿Quién los trata como una minoría? ¿Quién está hablando de la opresión de los vacunados? Nadie habla. ¿Por qué? Porque no hay un interés político en ello. Es decir, al final estas clasificaciones que hace la izquierda entre clases son arbitrarias. Y son arbitrarias porque no existen estas clases como las definen ellos. Es decir, lo que es concreto y lo que es una realidad del mundo es el orden natural. Y lo que yo puedo distinguir cuando hablo de opresores y oprimidos son aquellos que violan los derechos y aquellos cuyos derechos son violados. Esa es una distinción real y esa es una distinción coherente. Es una distinción coherente. Y yo puedo de manera universal siempre distinguir quiénes son las personas, quiénes están agrediendo a otros, quiénes están agrediendo la propiedad de otros. Eso yo lo puedo hacer siempre. Y así puedo distinguir dos tipos de personas. Personas que agreden, personas que son víctimas. Personas que forman una organización para agredir a otros, personas que son víctimas de las agresiones de estos grupos. Eso yo lo puedo hacer siempre de manera coherente y de manera universal. Pero cuando yo abandono las categorías del derecho natural y cómo el derecho natural define lo que es agresión y me invento una agresión y una opresión sobre la base de estas categorías de clase abstractas, yo de inmediato no tengo más remedio que caer en
incoherencias y contradicciones. Y entonces es una decisión política, es decir, de puro poder, no racional, el cuándo se distinguen mayorías y minorías o cuándo yo distingo una clase y cuándo yo distingo de otra. Es simplemente una cuestión, digámoslo así, exagerando, de gusto. Es una cuestión arbitraria, ¿ya? Entonces y eso uno lo ve, pues uno lo ve hoy en día en los absurdos en los que lleva la aplicación de todas estas reglas de lo políticamente correcto y de diversidad. Uno lo ve pues en la manera como eso se aplica, pues que se caen en unos absurdos e incoherencias tremendas que no quiero entrar ahorita a detallar porque nos llevaría mucho tiempo. Ahora bien, esa distinción de clases, ¿no?, que hace la izquierda y que obviamente asigna responsabilidades de clase que son abstractas, lo que hay detrás de ello, evidentemente, es un deseo de desconocer la responsabilidad individual, ¿no?, y justificar sus acciones de manera general, cosa que nosotros hemos mostrado que es, en últimas, injustificable. Ellos están tratando, eso es una de las estrategias, diríamos nosotros, utilizando las palabras y las ideas que utilizamos, que presentamos en otra clase, es una manera como la izquierda intenta racionalizar la injusticia, legitimar la injusticia. ¿Cómo lo hace la izquierda? Hablando de clases y mostrando que la acción política, de últimos, depende de estas clases. Es decir, disipamos la responsabilidad, no ponemos la responsabilidad en acciones concretas de seres humanos concretos, que es lo que exige el orden natural, sino que nos inventamos unas responsabilidades abstractas de clase. Y como son unas responsabilidades abstractas de clase, hay también unos daños abstractos y unas víctimas abstractas, y al final es una pura cuestión política. Entonces, los indígenas dicen, nosotros somos víctimas, la sociedad colombiana en general son los victimarios, y a mí tienen que volver a estas tierras que yo quiero. Pero ahí es imposible entrar a establecer quién hizo, quién dijo, quién agredió, quién sufrió, cuánto agredió, determinar, es imposible. Entonces, fíjense que es una manera muy sofisticada, filosóficamente, de racionalizar la injusticia a gran escala. ¿Y de qué dependerá el éxito que tengan o no, por ejemplo, los indígenas de robarse estas tierras? Dependerá de su poder. Si los indígenas logran acumular el poder suficiente, se apropiarán de ellas, si no, no. Entonces, al final, las instituciones de la propiedad privada y todo se vuelven una cuestión, en este esquema, se vuelven una cuestión simplemente de poder. Y al final esa es la manera como ve el mundo, digamos, los marxistas y en general la izquierda. El mundo es simplemente una cuestión de poder. El que tenga más poder puede imponer, digamos, lo que le parezca. Y por eso el mundo visto así es un mundo del absoluto caos y el desorden, porque es una cuestión de poder. Si yo tengo el poder para imponer algo, se impone y ya está. En cambio nosotros, y esa sería una tesis fundamental, digamos, filosófica, y a esa tesis fundamental se opondría otra tesis fundamental filosófica, y es que el mundo por naturaleza no es desorden, sino es orden. Hay un orden natural en el mundo. Y ahí tienen ustedes, digamos, dos grandes tesis filosóficas contrapuestas. Una de dos, o lo básico es el desorden, o lo básico es el orden, y de hecho el desorden solamente lo podemos entender sobre la base de el irrespeto del orden. Tienen ustedes dos tesis, ¿no? Y cada uno tiene que escoger. Uno, la tesis que está, digamos, en el fondo de la propuesta marxista y en general de la izquierda hoy en día, a saber que el mundo humano es un mundo de desorden y conflicto donde al final es una cuestión simplemente que se termina por el poder y que en últimas es el argumento de Hobbes. Es decir, para que haya orden en el mundo humano necesitamos una voluntad absoluta que sería la del Estado, que establezca ese orden y define ese orden, o por el contrario, una visión donde hablamos de que hay un orden natural en la relación de los hombres y que el desorden es el irrespeto a ese orden. ¿Qué es más fundamental, el orden o el desorden? Ahí tienen ustedes una gran discusión filosófica y dos tesis filosóficas fundamentales. Espero yo estar mostrándole a ustedes cómo la una es incoherente y falsa y la otra es coherente y verdadera, es decir, describe la realidad de nuestro mundo. Muy bien. En relación con el déficit de la escuela austríaca, quisiera ser un poco más preciso, Daniel. La escuela austríaca es una escuela de economía. Por lo tanto, nosotros no podemos pedirle a la escuela austríaca que sea una escuela de ciencia jurídica. La escuela austríaca es una escuela de economía y como escuela económica no tiene ningún déficit desde ese punto de vista, digamos, jurídico.
¿no? Porque la escuela austríaca trata ahí de la pregunta económica y su disciplina es la ciencia económica. Lo que yo he dicho es que en la tradición libertaria fundamental, que es la tradición de Estados Unidos, que es donde surge el libertarismo y donde surge, digamos, su padre fundador, que es Rothbard, en esa tradición libertaria tradicional sí hay unos pequeños déficits. ¿En qué? En su concepción jurídica, ¿ya? Y yo digo que son pequeños porque no son fundamentales, aunque son muy importantes. Y considero yo, humildemente, que una forma de corregir esos déficits que hay de ciencia jurídica, no en la escuela austriaca, sino en el proyecto político libertario, es a través de Frank Bandun. Es decir, yo creo que Frank Bandun tiene un aporte importante al libertarismo, él mismo como libertario, donde él presenta un argumento filosófico, de filosofía del derecho, claro está, más sofisticado, digamos, que el que encontramos en los fundamentos de la ética y la libertad. Y que además Rothbard abiertamente dice que él no va a presentar. Es decir, ojo, ese defecto, entre comillas, que encontraríamos nosotros en la ética y la libertad, es un defecto deliberado de Rothbard. Es decir, Rothbard dice, mire, y yo de este tema no voy a hablar. O sea, yo les presento acá una pequeña introducción de qué es el derecho natural, más o menos qué estamos entendiendo por derecho natural, cómo esto es el fundamento de la libertad, y yo voy a empezar a aplicar ese derecho natural. Pero Rothbard de manera deliberada dice, yo no voy a desarrollar esto. De manera deliberada, o sea que no es tampoco culpa de Rothbard. Ahora bien, Rothbard es de formación economista, entonces mal haríamos nosotros en decirle, hombre, Rothbard, ¿usted cómo no explicó esto mejor? No, es que Rothbard está explicando lo que él puede explicar y antes mucha gracia que Rothbard fue capaz de explicar lo que explicó, porque lo hizo bastante bien y sin tener una formación jurídica y ni conocer a fondo la tradición del derecho natural. Ahora bien, eso que hizo Rothbard se puede mejorar. Eh, Obviamente. Y una de las maneras como se puede mejorar es, por ejemplo, poniendo de fundamento esta propuesta de Frank Bandung, que yo creo que es bastante sofisticada y bastante bien hecha y que vale la pena conocer y estudiar. Entonces, es más en ese sentido, no es tanto que, no, la escuela, no, es que la escuela es una escuela de economía, pero sí hay como unos defectos en fundamentos jurídicos que vale la pena corregir. Eso especialmente se ve, los invito a ustedes a una serie de artículos en los que Frank Bandung discute con Walter Bloch y con, si no estoy mal, con Murphy, en una serie de artículos, una serie de posiciones que hay ahí, digamos, tradicionales en el libertarismo, que son unos artículos supremamente interesantes. Y que yo le digo que si algún día hubiera un grupo de personas interesadas, valdría la pena que hiciéramos un curso o un seminario así en línea discutiendo esos 4 o 5 artículos donde hay ese intercambio entre Frank Bandung y estos libertarios de Estados Unidos, porque, digamos, mi posición está a medio camino. Es decir, desde el punto de vista conceptual, yo creo que Frank Bandung tiene la razón, desde el punto de vista filosófico, pero en su aplicación yo creo que Frank Bandung se equivoca y creo que las conclusiones correctas son las de Walter Bloch, por ejemplo. Y me gustaría mostrar cómo es posible uno unir ambas. Esa sería, digamos, mi posición. Pero bueno, no me estoy... eso es por si alguno se mete a leer esas discusiones para que sepa cuál sería mi posición y sería muy interesante verlo, porque filosóficamente creo que Frank Bandung tiene la razón. En la aplicación creo que las conclusiones correctas son las de los libertarios, digamos, gringos, digamos, de Rothbard y en esa tradición. Y que no hay contradicción en eso. Yo creo que eso se podría demostrar, o creo que yo lo podría demostrar, pero no me adelanto. Entonces dejemos eso ahí. En relación con el tema de la prevención, ahí no sé si te entendí mal o no lo explicaste bien, pero no importa. El punto es lo siguiente. Nunca el objetivo fundamental de una sanción es la prevención. Puede ser que haya sanciones que cuando la gente diga, no, si yo hago esto, me aparte mejor yo no lo hago. Puede ser que tenga ese efecto, pero ese no es lo que se persigue. Lo que se persigue es restablecer el orden de justicia. Eso es lo que se persigue. Y ya está. Si eso previene o no proviene a alguien, nos tiene sin cuidado. Es decir, o sea, la razón de ser de una determinada sanción penal no tiene como objetivo fundamental, definitorio, prevenir que otros lo hagan. Ese no es el objetivo, ese no es el criterio. ¿Que eso puede producir ese efecto? Pues sí, puede producir efecto, pero puede no producirlo. No, el objetivo de una sanción es reparar el daño. Ahora bien, yo no quiero entrar en los detalles de esto. Se me ocurre, si a todos les interesa, podríamos hacer una sesión exclusivamente para hablar un poco, llamémoslo así, como ese derecho penal
en el marco del derecho natural. Podríamos hacer una sesión y entonces las sesiones de probablemente enero no serían 2, sino 3, ¿no? Si les interesa me avisan y podemos preparar, porque esto, digamos, sobre eso Frank Bandón no habla, y más bien habla así mucho más Rothbard, y yo a las cosas que pone Rothbard le añadí unas cosas mías, entonces yo podría hacer como esa presentación de cómo veo yo las cosas del, digamos, de ese derecho penal en el marco del derecho natural. Lo podríamos hacer, ustedes me dicen si les interesa y hacemos una sesión exclusivamente a eso, pero la idea general que ustedes, para que ustedes entiendan, es la siguiente. Si ya un criminal, digamos, vamos a decir, cometió el crimen, ¿no? ¿Cómo se restablece el derecho? ¿Cómo se establece el derecho? Primero y antes que nada, el criminal tiene que indemnizar a la víctima en todos los daños que él causó. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. En segundo lugar, el criminal tiene que asumir todos los costos de su sanción, ¿sí? Del proceso judicial, etcétera. Y en tercer lugar, tiene que haber un castigo, es decir, al quien ha cometido una injusticia, pues se lo tiene que castigar. Es decir, sería muy injusto si nosotros dijéramos, no, yo soy ladrón y entonces yo me robo algo. Si me agarran, yo devuelvo la cosa y ya cumplí. O sea, es decir, no tengo ningún riesgo. En otras palabras, si me va bien y me salgo con la mía, me robé algo. Y si me va mal y me agarran, nada más devuelvo lo que me robé. Es decir, yo no tengo nada que perder. No, evidentemente, ahí hay una injusticia. Y en ese sentido, tiene que haber adicionalmente un castigo. Entonces, fíjense ustedes que la reparación del daño supone al menos, de manera muy general, 3 elementos. Uno es la indemnización a la víctima. Segundo lugar, asumir los costos de, digamos, del proceso judicial o del hacer justicia. O sea, hacer justicia implica unos costos. Estos costos de hacer justicia, obviamente, no puede correr con ellos la víctima, sería una doble injusticia, sino que son costos que debe correr el criminal. Y en tercer lugar, tiene que haber un castigo. Esos 3 elementos, repito, indemnización, los costos procesales y castigo, serían los 3 elementos fundamentales de la reparación, del hacer justicia. Y habría que entrar a ver en cada caso concreto, es decir, en la naturaleza de las cosas, vuelve y juega, en la naturaleza de las cosas, de qué manera se restablecería el derecho. Porque no es lo mismo el caso donde una persona viola a otro, al caso donde una persona roba a otro. Entonces, dependiendo del crimen que se está cometiendo, así mismo va a ser la reparación. No quiero entrar en la discusión de detalle de cuáles serían o cómo funcionarían, digamos, esas reparaciones, porque como variaría de caso a caso, entraríamos en un tema pues muy diferente. Y por eso les digo, si les interesa este tema, podríamos dedicar una clase exclusivamente al tema, digamos, una presentación general e introductoria acerca de cómo serían esas reparaciones en el marco del derecho natural. Pero, digamos, para que quede claro qué es lo que, como conceptualmente, de qué es lo que estamos hablando. Y por último, en relación con la guerra entre los estados, ¿qué es lo que hay que decir? Hay que decir una cosa muy sencilla, y es esto. Los principios del derecho natural y por lo tanto los principios de justicia son universales y se aplican por igual a todos los seres humanos y a todas sus acciones. En ese sentido, no hay diferencia desde el punto de vista conceptual del derecho natural entre la agresión de un ladrón de la esquina y la agresión, por ejemplo, que comete el Estado al cobrarnos impuestos. Ambos casos son agresiones, ambos casos son robos y ambas acciones son crímenes injustificables. Igualmente, cuando hablamos de la guerra, es decir, cuando unas personas atacan a otros, no hay ninguna distinción si se trata de un ladrón quien está atacando a otro y agrediendo a otra persona o si lo están haciendo grandes ejércitos. Da exactamente lo mismo. Del punto de vista conceptual, es exactamente lo mismo. Es decir, la justificación para defenderse es la misma y lo que nosotros llamaríamos crimen sería exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Esto es muy importante entender la diferencia. La diferencia viene dada en que cuando se cometen esas agresiones a gran escala, suele ocurrir que esas agresiones se dan a través de organizaciones sociales. Y como ya lo vimos nosotros, uno de los objetivos que a veces suelen tener esas organizaciones sociales es disipar la responsabilidad, es decir, que no se sepa quién es el responsable. Fíjense ustedes que si un ladrón viene y me ataca a mí en la calle, es muy fácil decir quién es el responsable, es este ladrón.
Pero, por ejemplo, ¿cómo establecemos nosotros la responsabilidad en los impuestos que cobra la DIAN? No es complicado. Ya ahí la responsabilidad se empieza a disipar. Sería un montón de gente y sería muy difícil entrar a, por ejemplo, digamos, el contador que trabaja en la DIAN y que ayuda, él tiene una responsabilidad, el presidente, pero como es una cosa que va variando cada 4 años un nuevo presidente, empieza a volverse muy difícil establecer las responsabilidades. Y entonces lo que sucede con la guerra es exactamente lo mismo. Empieza a ser muy difícil empezar a distinguir quién es responsable acá, quién actuó acá, quién hizo acá. Y al final por eso es que en las guerras, les decía yo a ustedes, hay tanta confusión. Y es muy difícil, precisamente esa confusión la generan los estados y las organizaciones políticas. Ahora bien, hay que tratar de aclarar en la medida en lo que se pueda, ¿no? Y evidentemente, así como uno puede decir es injusto tal acción, por ejemplo, es claro que lanzar una bomba atómica es un enorme crimen, es una atrocidad injustificable, ¿ya? Porque ahí no se hizo distinción alguna entre quienes, entre agresores y inocentes, porque no todos los japoneses estaban agrediendo, no todos los japoneses estaban, había un grupo concreto de personas que estaban agrediendo a otras, y es contra ellos que hay que dirigir la fuerza, y una bomba nuclear no permite esa distinción. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, el ejército de Estados Unidos y el Estado Federal de Estados Unidos cometió un enorme crimen. De la misma manera nos podríamos reconocer los crímenes que cometió el imperio japonés. Pero al final, fíjense ustedes que estas organizaciones disipan la responsabilidad y se vuelve muy difícil distinguir persona a persona, pero al final se podría hacer, es decir, sería conceptualmente, sería realizable distinguir quiénes cometieron qué e hicieron qué y quiénes son responsables. Ahora bien, los límites de la justicia humana y de nuestra vida presente impiden que hagamos nosotros eso, e incluso podemos decir nosotros que, por ejemplo, el más grande responsable del lanzamiento de las bombas nucleares, ¿quién fue? Pues el que dio la orden. En ese sentido, el más grande responsable, ¿quién fue? Truman, que dio la orden de que se lanzaran esas bombas nucleares. Ese hombre es el principal responsable, no es el único, pero es el principal, porque sin su orden no se hubieran lanzado esas bombas nucleares. Ahora bien, ese hombre se murió ya y se salió con la suya. Es decir, ese hombre cometió una de las grandes injusticias, uno de los grandes crímenes en la historia del planeta, y no solamente no pagó por ello, no fue responsable por ello, sino que para muchos se lo considera pues como un héroe, ¿no? Victorioso, y se lo trató como tal. Pues bien, eso no significa que no haya sido una injusticia, se salió con la suya, no se restableció el derecho de las personas ni de las víctimas. Hasta el día de hoy nadie ha reparado y los responsables no han reparado los daños que se cometieron sobre la propiedad y sobre las personas, los problemas de salud hasta el día de hoy que tienen las personas, en fin. Todos esos daños y todas esas responsabilidades a nadie se le asignaron. Digamos, los responsables no pagaron por esos crímenes. Eso lastimosamente ocurre en la historia de la humanidad. Esos son los límites de la justicia y esa es una de las razones por las cuales los libertarios queremos, de ser posible, reducir, o algunos creemos eliminar los estados. Porque en la medida en que no existan instituciones con el monopolio de la fuerza como los estados, reduciremos bastante este tipo de crímenes sistemáticos que al final los criminales se salen con la suya. Es decir, si nos importa la justicia y nos importa el orden natural, evidentemente tenemos que reducir o al menos eliminar los estados. Entonces, esa es una razón más de por qué los estados son los principales enemigos de la justicia y del orden natural, porque ellos cometen todo tipo de crímenes sin temor alguno a responsabilidad. Y de hecho esto promueve que las personas cometan más crímenes, es decir, no es lo mismo lanzar una bomba nuclear cuando uno sabe que no tiene que responder por ello, a cuando uno sabe que tiene que responder por ello. No es lo mismo. No es lo mismo hoy en día, que es lo que suele suceder hoy en día, ordenar el ataque, por ejemplo, de misiles con un dron, a si yo sé que no va a responder. O sea, si ahí se muere una persona inocente, si yo destruyo la propiedad de alguien inocente, al final, ¿qué? Yo no respondo. O sea, son acciones irresponsables. Y para eso sirve precisamente los estados, ¿no? Bueno, creo que respondí o al menos comenté todos los puntos que estaba diciendo Daniel. Si se me pasó alguno, me dice Daniel o algún comentario extra, si no, para la palabra escapismo y luego a Mónica. A menos que Mónica quisiera decir algo muy corto en relación con lo que estaba diciendo. Si no, entonces... No, lo que estabas hablando iba a preguntar algo de lo de las reparaciones, pero entonces si vas a hacer después en algún momento, era sobre eso, ¿no? Nada, sí, sigamos para no desviar. Ok, ok. Entonces, si Daniel no tiene nada que decir, le damos la palabra entonces a escapismo. No, profe, pues lo único es que sí, pues obviamente queda esperando el tema
del castigo, digamos, pues porque tanto en una sociedad libertaria, temas procesales, que se habla de la justicia sin el Estado, como de la fuente del derecho, el derecho natural, porque pues como muy bien me dice usted, pues terminamos basando la teoría en Rothbard, que a pesar de que pues, es economista, encima él mismo afirma que son cosas que en las que él no va a ahondar en la obra, entonces pues nos toca, digamos, buscarlas por temas por autores pues externos al libertarismo. Pero pues a mí me parecen, digamos, de fundamental importancia. ¿Por qué? Pues porque igualmente, digamos que volvemos a un tema y en algo con lo que vamos a estar de acuerdo y es que si uno es coherente a las ideas libertarias y derecho natural, no puede ser un fin de la pena la prevención, o no puede ser un fin del castigo la prevención, que ya si se genera una prevención o no, ese no puede ser el fin, eso ya es un efecto sociológico. Pero digamos que cuando Rothbard dice, por ejemplo, no, es que toca hacer esto, toca, digamos, de alguna forma castigar en la misma proporción que él quiso, porque si no sería, digamos, una ventaja económica, casi que un autopréstamo, el hecho de yo ir y coger y entonces devuelvo y, ay, listo, ya compensé, pues realmente ese razonamiento termina siendo una prevención, pero termina siendo una prevención especial. O sea, porque está la prevención general, que es utilizar al sujeto para mandar un mensaje social, para evitar que la sociedad delinca, y está la prevención especial, que es castigar al sujeto para evitar que éste vuelva a castigar, que a pesar de que esa parece muy lógica, la verdad es que si uno sigue siendo, digamos, coherente con el tema de la justicia, bueno, pues que yo también me baso mucho en la lógica kantiana, pero pues como usted ya dijo, eso lo podemos hablar en otro seminario, y es que si uno atiende al individuo como un fin en sí mismo, uno no puede, digamos, ni socializarlo, ni resocializarlo, ni evitar que éste cometa cualquier tipo de actuaciones, porque en sí, pues terminaría siendo una imposición de los valores sociales, es decir, lo que uno consideraría que serían los valores sociales sobre la mente de un individuo, por lo que no lo estaría tratando de ninguna manera como un fin, sino que prácticamente lo estaría instrumentalizando o adoctrinando, como lo quieran llamar. Es casi que esa, digamos, imagen de la naranja mecánica que uno estudia mucho en Derecho Penal General, que es cuando cogen al man de la naranja mecánica y le abren los ojos y lo comienzan a hacer ver películas y todo el cuento, pues para generarle traumas. Obviamente no de una forma tan gráfica, pero pues terminaría siendo esa la función de la prevención especial, que es a la que apelaría Rothbard, es que de alguna forma hay que evitar que él vuelva a hacer eso porque es que se vería bien desde el punto de vista económico, un autopréstamo, pero pues vuelve y juega, terminaría cayendo en la prevención, que yo vuelvo y digo, yo estoy a favor de que se quite la prevención como fin de la pena. Entonces, profe, pues solo sería eso, o sea, yo siento que vuelve y juega en el libertarianismo o en los autores que nosotros consideramos como libertarios, no podríamos encontrar eso, nos tocaría buscar en autores ya por fuera de derecho penal o de filosofía de la responsabilidad. No, lo que sucede es lo siguiente, fíjese y verá, o sea, no es que, ojo, no es que, digamos, la pena no pueda tener un fin preventivo. Evidentemente, si yo sé que me van a castigar o que cierta cosa que yo haga es un castigo, evidentemente eso es una de las razones que yo, digamos, sopesaría para decir si actúo o no actúo en ese sentido. ¿Sí me explico? Si yo sé que yo al robar a otro me van a castigar y voy a tener que hacer esto, yo digo, no, quizás yo no lo hago. Ese no es el punto. O sea, evidentemente eso puede ocurrir. Yo pongo en consideración, ojo, actúo o no actúo, ¿ya? Ese no es el punto. El punto es que si yo vuelvo el criterio de la pena eso, entonces dejo de pensar en términos de justicia y de la naturaleza de las cosas y empiezo a pensar es cómo yo hago para producir un efecto en la acción de las personas. Y entonces se vuelve muy complicado porque eso a priori es imposible saberlo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, por ejemplo, no, mire, para disuadir a las personas de que roben, vamos a decir que el que roba, vamos a cortarle las manos o vamos a matarlo. Eso sí va a disuadir a la gente. Ahora, ¿ese tipo de pena hace justicia o no hace justicia? Ya se dejó de ser el criterio eso. Pero no solamente que dejó de ser el criterio eso, sino que entonces, ¿cómo hacemos para saber si está produciendo el efecto que queremos? Entonces nos toca que hacer estudios estadísticos. A ver, antes de poner esta pena, ¿cuántos robos ocurrían? Luego de que pusimos la pena, ¿cuántos robos ocurrieron? Ahora bien, todos sabemos que ese tipo de estadísticas dependen de muchos otros factores. Entonces, no necesariamente porque, digamos, se cambió una pena y luego se redujeron los robos, simplemente fue por el efecto de la pena. Puede ser que la policía hizo mejor su trabajo, puede ser, bueno, hay un montón de factores que, digamos, es imposible definir. En otras palabras, si yo tomo como criterio para definir la pena, la prevención, termino en una masa gigantesca de contradicciones que al final yo no voy a poder justificar. Es decir, ojo, repito, una cosa es que a la hora de una persona actuar,
pueda tomar como argumento para actuar o no actuar en cierta forma una determinada pena, eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que en la definición de la reparación de los principios de justicia, ese sea el criterio. Ese no es el criterio. El criterio es cuál es la naturaleza del daño, cuál es la naturaleza de la injusticia y entonces cómo reparamos nosotros esa injusticia. De hecho, el argumento de Rothbard, por ejemplo, Rothbard, ¿qué propone? Si yo me le robo a alguien 100 pesos, ¿no? Rothbard, ¿qué es lo que dice? Primer cosa, tengo que devolverle los 100 pesos que me robé. Y obviamente indemnizar todos los daños que ya le ha causado. Es decir, si yo para robarme los 100 pesos le dañé las ventanas, le dañé la cerca, le destruí una... Yo tengo que pagar todos los daños, te devuelvo los 100 pesos más los daños que le causé. Listo. Adicionalmente, tengo que pagar los costos del procesamiento judicial. Perfecto. Y dice Rothbard, y adicionalmente se requiere un castigo. Es decir, una persona que ha cometido un crimen tiene que recibir un castigo. ¿Ya? Y el castigo que propone Rothbard es que esa persona se vea reducida en sus derechos en la misma proporción en que estaba dispuesto a afectar los derechos de los demás. Es decir, si yo me le robé 100, entonces esta persona tiene que sufrir un desmedro de 100. Entonces tendría que pagarle los 100, tendría que pagarle los daños que le causó al robarle los 100, tendría que asumir los costos del proceso judicial y tendría que pagar un castigo de 100 a la víctima. Al hacer esto, esa persona estaría restableciendo el derecho. Es un criterio racional que está estableciendo Rothbard. Fíjense que es universal y a priori. Es decir, cada persona se debe disminuir en sus derechos en la misma proporción en que estaba dispuesto o le afectó los derechos al otro. El criterio no es de un autopréstamo, lo que usted está diciendo, no, es un criterio racional, universal, que está en la naturaleza misma de la acción que se cometió. En ese sentido, por ejemplo, a mí me parece que esa propuesta de Rothbard me parece razonable y justificable. Es decir, ¿por qué razón yo le estoy obligando a pagar 100 adicionalmente? Porque esa fue la afectación de derechos que le hizo a la otra. Y entonces, si yo estaba dispuesto a afectar a la otra persona en esa proporción, pues el criminal debe verse afectado en esa misma proporción y tiene que pagar eso. Y hasta que no pague eso, pues ese criminal no habrá restablecido el derecho. Hoy en día, por ejemplo, si una persona se roba a alguien, normalmente no se devuelve la cosa, la persona pierde por eso. No solamente eso, el criminal no paga los costos del proceso. ¿Quién paga los costos del proceso? El Estado. ¿Y cómo se financia el Estado? Con los impuestos de la gente decente. Entonces, hoy en día, las víctimas sufren un daño. Las víctimas, a través de sus impuestos, pagan los costos del proceso. No solamente eso, sino que la estadía del criminal en la cárcel, que no repara a nadie, la pagan también los ciudadanos de bien con sus impuestos. Y adicionalmente, el criminal, si no tiene un peso, que normalmente estos criminales que atrapan no tienen nunca nada, pues nunca responden ni reparan a la víctima en nada. En otras palabras, el sistema penal actual es una gigantesca injusticia donde se victimiza al menos 2 veces a la víctima. No solamente la víctima sufre el crimen, digamos, es robada, sino que la víctima tiene que sostener a través de sus impuestos a estos criminales en la cárcel. Entonces, evidentemente, este sistema del punto de vista de la justicia es inaceptable y requiere una reforma fundamental urgente. Pero de eso necesitaríamos dedicarle, digamos, un tema, pues, detallado y hablar, digamos, de manera detallada al respecto. Y repito, en términos generales y en muchas conclusiones concretas, Rothbard hizo un gran trabajo en la ética y libertad. De hecho, la ética y libertad es casi que realmente más que un libro de ética, que se llama así. Realmente la ética y libertad es un libro donde hay uno, donde se podemos llamar, es un libro de principios de ciencia jurídica. Eso es lo que es la ética y la libertad. La ética y la libertad realmente no es de ética. La ética y la libertad es realmente de los principios fundamentales de una ciencia jurídica. Y en ese sentido, le quedó muy bien hecho a Rothbard. Ahora, ¿le quedó bien hecho en todo? Pues no, Rothbard no era perfecto ni era infalible y hay que mejorar lo que hizo Rothbard. Pero yo sí diría que el punto de partida tiene que ser la ética y la libertad. Y lo que nosotros estamos intentando hacer es mejorar aquellos puntos que creo yo tienen que ser mejorados. Uno de los puntos que más que hay que mejorar, diría yo, hay que completar son los fundamentos filosóficos. Y en ese sentido cumple una labor muy importante Frank Van Doon. Ahora bien, Frank Van Doon no es ajeno al movimiento libertario. Frank Van Doon es libertario. Y en ese sentido no estamos acudiendo a alguien por fuera. Ahora bien, yo sí digo que la lectura de los autores naturalistas debe hacerse a través, digámoslo, de la lupa libertaria, en especial de la lupa que propone Frank Van Doon. En otras palabras,
La propuesta naturalista de Frank Van Doon nos tiene que servir como criterio para distinguir qué cosas de la tradición naturalista nos sirven y qué cosas no. Yo sí estoy proponiendo eso. O sea, sí me parece muy importante filosóficamente la propuesta que hace Frank Van Doon y nos permite tener unos argumentos y una madurez en la tradición naturalista enorme. O sea, yo creo que la tradición naturalista es muy importante, es muy valiosa y que en ese sentido en la presentación de Frank Van Doon hay una madurez de esa tradición naturalista que nos permite reconocer los mejores elementos de esa tradición, que Frank Van Doon los retoma en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces ahorita sí le damos la palabra a escapismo. Escapismo, la pregunta. Creo que en este momento escapismo no está poniendo atención. Bueno, cuando No, escapismo sí, regrese. sí Ok, estoy, sí estoy. listo. Estaba hablando con el micrófono cerrado. La Perdón. pregunta, Dale. la pregunta va referenciada al tema que se alcanzó a tocar un poco sobre la propiedad originaria y los indígenas. En este caso, y es una pregunta que yo me he hecho desde muy niño, creo que ya se la había comentado a usted un par de ocasiones, ¿por qué debemos pagarle a otros, y en este caso a terceros, para tener un título sobre la tierra? Es decir, la tierra no tiene una pertenencia propia fuera del Estado en ese momento. En realidad, yo me preguntaba de niño por qué hay que pagarle al gobierno para poder tener un espacio delimitado de tierra. Entonces, a mí me parecía muy injusto, me parecía muy ilógico que yo trabaje y otros trabajen para construir esa casa y conseguir los materiales y hacer, digamos, todo el trabajo operativo y intelectual para construirla, y que un grupo de personas que nada tienen que ver con ese proceso me vengan a mí a cobrar para poseer la tierra por primera vez, para comprarla, porque no la puedo tener de manera, digamos, natural justamente, y para seguirla manteniendo en el trazo de la historia, donde seguir pagando por ello, ¿no? Los impuestos que supuestamente me corresponden a mí. Entonces yo veía ese asunto, y frente al tema de los indígenas me pregunto yo, ¿por qué los indígenas tienen que pedirle permiso al Estado para tener un pedazo de tierra si la tierra no le pertenece al Estado? ¿Por qué los indígenas no se ubican en un espacio y lo poseen? ¿O cuál sería la solución ahí para que los indígenas pudieran tener su propiedad sin darle orden, digamos, legitimidad al Estado, ¿no? Bueno, no, eso es algo muy claro. Es decir, una de las razones que yo he tratado y me he esforzado acá de explicar es que la libertad, el hecho de nosotros ser personas y, como lo empezamos a ver hoy, la propiedad son realidades del mundo que existen con independencia de que se las respete o no. En otras palabras, el reconocimiento del Estado de la propiedad no tiene nada que ver, en principio, con la realidad de la propiedad. Es decir, el Estado puede reconocer una propiedad o puede establecer como propiedad lo que realmente no es y hacer dueño y reconocer como dueño a quien realmente no lo es. Eso es perfectamente posible. Y la razón por la que podemos hacer esa distinción es precisamente porque la propiedad es una realidad del mundo. Es decir, si hay un pedazo de tierra que no es de nadie y yo llego allá y lo trabajo y lo modifico y corto los árboles y pongo una cerca, la realidad nos dice que ese pedazo de tierra limitado que yo trabajé es mío. Yo me apropié ese pedazo de tierra. Y para hacer eso, no tengo que pedirle nada, no tengo que pedirle permiso a nadie. Y nadie tiene derecho a venir a exigirme un permiso. Y en ese sentido, digamos, los colonos que hay en Colombia que se meten en la selva y hacen eso, ojo, esas actividades hoy en día, a la luz de la legislación colombiana del orden artificial, son ilegales. Sin embargo, a la luz del orden natural, son legítimas, porque ese pedazo de tierra a nadie le pertenece y las personas tienen la libertad, hace parte del orden natural, apropiarse de aquello que a nadie le pertenece, porque al hacerlo no están violando el derecho de nadie, ¿no? Y al contrario, están estableciendo un derecho que debe ser respetado y que el Estado no respeta. En ese sentido, fíjense ustedes que eso es muy claro. O sea, es muy claro que hoy en día el Estado se erige a sí mismo como quien concede los derechos de propiedad.
Y entonces hay un montón de gente que son verdaderos dueños de algo, pero que el Estado no los reconoce como dueños. Y es una injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Y precisamente por eso es importante la distinción fundamental entre orden natural, orden artificial y, como lo vamos a ver, entre los derechos naturales y lo que el Estado decide llamar como derechos. Hay una diferencia enorme que hay que, digamos, siempre tener presente. Es decir, la propiedad es una realidad del mundo, es una realidad comprobable, objetiva, delimitada. Es decir, yo me puedo apropiar de cosas que no le pertenecen a nadie. Estamos hablando del caso de la apropiación originaria, o yo puedo comprar el terreno a otra persona, etcétera, y eso lo hace que sea mío. Muy bien. Otra cosa es que evidentemente, como dueño de un pedazo de tierra, a mí me gustaría poder, si alguien me ataca a mí de que esa tierra no es mía, o yo no me la he apropiado originalmente, o es una propiedad legítima, una de las cosas que le interesa a todo dueño es que en caso de que ocurra eso, yo poder demostrar que esa tierra es mía, y que en efecto es mía, y que los límites que tiene, los linderos, etcétera, están bien y están justificados. Cuando son pequeñas comunidades rurales, eso no es tan difícil porque la gente de esas comunidades se suele conocer. Tú no sabes, no, ese es el pedazo de lote de la familia tal, esa la tiene el hijo de fulanito, entonces se conocen entre ellos, saben más o menos cuáles son los linderos. Entonces ahí la gente, digamos, como son comunidades pequeñas, la gente suele, digamos, entenderse los unos con los otros. En la medida en que esas comunidades van agrandándose y ya hay más personas, pueden empezar a subir problemas, por ejemplo, el lindero. Dicen, no, es que mire, este me corrió el lindero acá, el lindero iba por acá, y el otro dice, no, el lindero iba por acá. Esa es la razón por las cuales las personas empiezan a hacer contratos entre ellos para delimitar linderos. Dicen, no, mire, mi lindero va hasta aquí, hasta esta quebrada tal, tal. Hoy en día se pasa pues con puntos GPS, muy sofisticado, etcétera. Pero al final nos ponemos de acuerdo. Y ya cuando vivimos en ciudades o en comunidades supremamente grandes, donde la posibilidad de conocernos es, digamos, donde la gente es anónima, pues surge la necesidad de un registro. Es decir, el registro como tal no es algo malo. El problema es que hoy en día es un monopolio del Estado, pero es un servicio que se podría ofrecer empresarialmente. Usted puede ofrecer el servicio a las personas donde usted certifica los linderos y donde usted llegue y dice, mire, esta es mi tierra, mira aquí los contratos que tengo, yo la adquirí, y hay una empresa que ofrece el servicio de certificar ante terceros ese hecho y uno por ello pagaría. Ahora, usted puede decidir no registrar su propiedad en ningún lado y usted dice, no, yo asumo el costo. Si a mí me ataca a alguien o viene y me acusa a alguien de que yo me lo robé, pues yo me defiendo y yo pruebo. También puede ser. Es decir, fíjense que ahí cada uno de nosotros está definiendo libremente si paga un servicio o no paga un servicio. Mire, yo pago el servicio de registro porque así yo estoy protegiendo mi propiedad. Si alguien me ataca, yo digo, mire, miren todas las pruebas que yo tengo de que esta propiedad es mía. O sea que usted no me va a poder atacar. O yo digo, mire, yo no pago eso y yo me defiendo, yo tengo mis pruebas, yo puedo probar así y ya está. Entonces, bueno, cada cual decide, esa es la libertad. El problema del registro hoy en día es que es una obligación, en primer lugar, si no, no se reconoce como propiedad. En segundo lugar, está financiado con impuestos, que lo hace adicionalmente una, digamos, una segunda injusticia. Y lo más importante de todo, como es una institución que está completamente controlada de manera política, pues permite que se utilice para establecer derechos de propiedad que en la realidad no son tal y se le reconoce a ciertas personas como dueños que pues que no lo son y se le entrega la propiedad a personas que no lo son y todos conocemos las innumerables maneras que en Colombia se han utilizado para robarse legalmente la propiedad de otros. ¿Y por qué se puede robar legalmente la propiedad de otros sin disparar un solo tiro y sin utilizar la violencia? Porque basta con corromper a unos cuantos funcionarios, a un notario, a un registrador, se le paga una plata por debajo de cuerdas, se modifican las escrituras públicas o se crean escrituras públicas y por arte de magia aparecí yo como dueño. Y normalmente las personas a las quienes se lo robo pues quedan indefensas en esa situación. ¿Por qué quedan indefensas en esa situación? Porque la realidad misma, la realidad jurídica misma no vale y lo que vale es una formalidad del orden artificial que el Estado impone. Vuelve y juega, es muy importante la distinción entre realidad y convención o naturaleza y convención, entre orden artificial y derecho natural. No sé si con esto te queda más claro como el tema, escapismo. Perfecto, profe. Perfecto, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna otra duda en relación con el tema del derecho natural y en especial de lo que hemos visto hoy? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o todo está supremamente claro? Ok, bueno, entonces,
Bueno, pues me alegra mucho que todo haya quedado muy claro. Entonces vamos concluyendo pues la clase de hoy. Les agradezco pues mucho por su participación y los espero este jueves en nuestra sesión del jueves, donde estamos terminando pues de definir el tema, que probablemente ya mañana lo sepamos. Y el próximo lunes continuaríamos con nuestra clase de Derecho Natural, donde vamos a hablar ya de los derechos naturales en concreto, es decir, cuáles son esos derechos naturales o, en otras palabras, cuál es esa propiedad natural que tenemos todos, ¿no? Esa sería la clase dentro de 8 días, y la idea es poder llegar algún día a examinar esos supuestos derechos que hoy en día concede el Estado o concede la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que, como veremos en su momento, realmente no son tales, aunque se los llama así. Y lo que tenemos que entender es por qué se los llama así. Es muy importante entender que hablar de derecho supone o connota necesariamente legitimidad. Entonces, si yo quiero disfrazar una injusticia, una opresión, un crimen sistemático, qué mejor manera que apropiarme del lenguaje jurídico y llamar a un crimen, llamarlo derecho. Eso tiene un enorme poder de persuasión y de legitimación. Y nosotros tenemos que ser capaces de desnudar y de mostrarle a las personas el crimen y la injusticia que hay detrás de la apropiación que ha hecho el Estado del lenguaje del derecho, y de llamar derecho y de llamar justo a lo que no lo es, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe.